Sí, dos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a ver hoy trastornos del metabolismo del calcio, que es la hipo y la hipercalcemia. La verdad que ustedes saben que el calcio participa en muchas de nuestras funciones, ¿no? Tanto en la generación de la mineralización ósea, como también en los potenciales de membrana de casi todas las fibras musculares, ¿no? Del músculo estriado, del músculo cardíaco y también del músculo liso. Entonces, todo esto va a tener mucho que ver con los signos y síntomas, tanto óseos, tanto hormonal, como muscular también. Vamos a empezar por hipercalcemia, que es cuando hay exceso de calcio, ¿sí? Esperen que voy a recibir a sus compañeros. Ahí está. Vamos a empezar entonces, como dije, por hipercalcemia. Ahí estamos. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar o cómo se va a manifestar la hipercalcemia? Bueno, la hipercalcemia es el trastorno donde hay un aumento de la concentración del calcio plasmático. Nuestro calcio plasmático tiene que ver con dos cosas. Uno, el calcio libre y otro, el calcio unido a la albúmina. O sea, el calcio iónico, el calcio que realmente es el calcio útil que tenemos en nuestra concentración plasmática. Por eso, en condiciones como, por ejemplo, la desnutrición severa, las hipoalbuminemias, las hipoproteinemias, muchas veces van acompañadas de hipocalcemia. ¿Por qué? Porque es la proteína con la cual necesitamos transportar el calcio, ¿sí? La hipercalcemia vamos a tener muchísimas causas, hay muchas causas, pero dentro de estas causas hay causas primarias y causas secundarias. Por lo general, las causas primarias pueden estar asociadas a trastornos esporádicos, o sea, trastornos, por ejemplo, una deshidratación severa o algún trastorno esporádico que produzca la elevación del calcio y que después no vuelve a repetirse. Está muy asociada a la hipercalcemia familiar, también como trastorno primario y trastornos asociados al hiperparatiroidismo, o sea, cuando hay una generación exagerada de paratormona y asociada a las neoplasias endocrinas múltiples, tipo 1 o tipo 2. También esto se puede ver cuando hay trasplantes renales. Hay otras formas, que es la forma familiar benigna, asociadas a la terapia con litio. El litio era un antipsicótico que antes se usaba mucho, ahora por suerte ya yo creo que casi no se usa o está desterrado, ¿sí? El trastorno asociado a la insuficiencia renal crónica, algunas enfermedades malignas. ¿Se acuerdan que dijimos que hay muchos tumores que pueden producir paratormona y que pueden producir esta hipercalcemia, que se llaman hipercalcemias malignas y están asociados a Profe, síndromes? Sí, ¿no se discúlpame. ve? Sí, se ve, discúlpame. Pero este tema no sería de reumato o no hay problema de ahora también. No, es de paratormona. ¿Por? Ah, no, bien, pensé que era de reumato. Gracias, perdón. No, de nada. Pase. Permiso, ¿cómo estás? ¿Puede pasar a limpiar? Sí, Permiso, sí, ¿cómo sí. está? Muy bien. ¿Dónde íbamos? Acá, asociado a algunas enfermedades malignas, como les dije, como síndrome paraneoplásico, ¿sí? Los tumores, por ejemplo, de pulmón, es muy común que den este tipo de hipercalcemias. Los tumores de mama, las leucemias, los linfomas, el mieloma múltiple, por supuesto. Algunas otras enfermedades, como son la tirotoxicosis, la insuficiencia suprarrenal, el feocromocitoma, y algunas que están inducidas por fármacos, como la intoxicación con vitamina A, con vitamina D, el litio, la leche, algunas formas de estrógenos o algunas terapias estrogénicas, ¿sí? Y cuando hay eh, sobrecorrección
del calcio en el caso, perdón, de que haya una hipocalcemia, que sería la última de las causas. ¿Cómo se va a ver o qué signos y síntomas va a presentar? Bueno, dijimos que estos lo tenemos en los músculos y lo necesitamos para nuestro sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Letargo, depresión, somnolencia, puede haber signos de psicosis, puede haber hasta estupor y coma. Debilidad muscular, por lo general puede producir hasta miopatías e hipertonía muscular, ¿sí? Acidosis metabólica, puede producir lo que se llama nefrocalcinosis, que es el depósito de calcio dentro del riñón, propio de la hipercalcemia. Trastornos oculares, como las queratoconjuntivitis y más que todo las queratitis del ojo. ¿Cómo sería el metabolismo y la fisiopatología de la hipercalcemia relacionada con el hiperparatiroidismo, o sea, con la hiperproducción de la hormona? ¿Qué nos va a generar? En el riñón, cálculos renales, nefrocalcinosis, por lo general el paciente va a tener poliuria y polidipsia y alteración de la función renal. Sí. Disculpe, están pidiendo en el grupo para que acepte porque estaban en clase. A ver, no escuché. Ya los acepto. Ahí está. Listo. No escuché, no lo vi mejor. Gracias, cualquier cosa me avisan. En el hueso, la forma más común de que esto se manifieste es en el hueso. ¿Y qué va a producir? Osteitis fibrosa, que se llama. Ya les voy a mostrar una fotito de cómo se ve un hueso con osteitis fibrosa por la producción, la hiperproducción de la paratormona, ¿sí? Cómo se ve en una radiografía. Y en el hueso también va a producir osteomalacia y raquitismo. También puede ser causas de artrosis. En el sistema digestivo puede haber náuseas, vómitos, estreñimiento, aumentar la incidencia de la úlcera péptica, ¿sí? El sistema nervioso central, como dijimos, fatiga, somnolencia, depresión, falta de memoria. Ahora sí escuché, voy a recibir un compañero. Ahí está. Cambios en la personalidad y otros que se van a manifestar a nivel del músculo, como la debilidad muscular proximal, hipertensión arterial, prurito y en el ojo las queratitis y las queratoconjuntivitis por hipercalcemia. ¿Cuál va a ser el círculo vicioso de la hipercalcemia? Vamos a tener el aumento del calcio, que seguramente está inducido por la hiperproducción de la paratormona. Eso va a hacer que haya una pérdida de agua y de sal al nivel del riñón. Va a disminuir la excreción de calcio. Si la excreción de calcio está disminuida, se va a reabsorber y va a haber aumento de la concentración de calcio en el plasma. Eso va a seguir produciendo náuseas, vómitos, anorexia, debilidad, signos y síntomas neurológicos y musculares, lo que va a volver a aumentar la concentración de calcio, aumentar la pérdida de agua y de sal, y con eso aumentar de nuevo disminuir la excreción de calcio, por lo cual se va a aumentar la reabsorción. Esperen que voy a admitir unos compañeros, perdón. Listo. Ahí está. Entonces, dijimos, hiperparatiroidismo primario, va a haber una secreción excesiva de hormona paratormona y va a ocasionar la hipercalcemia. Esto es más común alrededor de las pacientes que tienen más de 60 años, más común en mujeres, como siempre, ¿sí? Y se deben en un 80-90% de los pacientes a adenomas suprarrenales, ¿sí? Adenomas paratiroideos.
Me están volviendo loca con, ya admito de nuevo. Ahí está. Creo que ahí los recibí a todos. Perdón, adenomas paratiroideos. ¿Cuál es el problema del adenoma paratiroideo? Cuando uno extirpa el adenoma de la paratiroides, muchas veces se va a la tiroides también, ¿sí? Entonces, hay que controlar también no solo la función paratiroidea, sino tiroidea también, que lo vamos a ver en la otra clase cuando veamos resección de la tiroides por hipertiroidismo, por ejemplo, o por algún tratamiento de la tiroides, ¿sí? Pero el mayor porcentaje de las causas se lo lleva el adenoma y la hiperplasia primaria de la paratiroides. Dijimos que la típica enfermedad y la clásica enfermedad va a ser a nivel óseo, con osteitis fibrosa, ¿sí? La osteitis fibrosa va a cursar con fracturas patológicas y miren la radiografía del huesito, ¿sí? Vemos la cortical del huesito, en este caso una radiografía de cráneo, donde podemos ver la cortical y miren el resto del hueso. Todo fibrosado, ¿sí? Como heterogéneo y más radiolúcido. ¿Por qué? Porque se reemplaza la materia osteoide y la materia cálcica por fibrosis osteoide del hueso. Entonces, esto va a originar mayor debilidad ósea, mayor osteomalacia, mayor probabilidad de fracturas patológicas. Esperen que voy a recibir unos compañeros. Perdón, ahí está. Listo. Mayor probabilidad entonces de fracturas patológicas. Lo mismo, miren el huesito del dedo. Miren el huesito del dedo. Acá puedo ver cortical, que más o menos está conservada, y luego mucha radiolucidez por la falta de calcificación y de mineralización de la materia ósea, ¿sí? Como si fuera una osteopenia muy marcada, y esto es muy común del hiperparatiroidismo como Doctora, causa de la... Sí, permiso. sí. ¿Podemos hacer también una asociación con la clase de insuficiencia renal crónica? No sé, ¿cuál es la diferencia de ese hiperparotiroidismo ahí para de la insuficiencia renal crónica y ese primario que estaba presentando ahora? La, la diferencia, no sé el nombre, el apellido chico del apellido difícil, la diferencia va a ser la causal, que la insuficiencia renal crónica va a ser secundaria. Y acá en este caso es primaria, porque la paratormona va a estar aumentada por el adenoma por el adenoma, o sea, por el tumor paratiroideo. Bueno, ¿Dónde está el chico que me entendiste? sí, No sé el Augusto. nombre. Augusto, ¿Sí? Augusto. sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver otras patologías asociadas secundarias y vas a ver que también la nombramos. Bueno, gracias. Y en la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, acordate que también va a haber fibrosis de la médula ósea, porque no tenemos tampoco hormonas por ejemplo, hormonas para los glóbulos rojos. Entonces, si bien también vas a tener una fibrosis, la fibrosis de la insuficiencia renal crónica es fibrosis de médula ósea más que todo, ¿sí? Y esto es una osteitis fibrosa, o sea que lo que se fibrosa es el hueso en sí, no solamente la médula ósea, como en la insuficiencia renal crónica. ¿Me expliqué? Sí, sí, bueno, ¿Sí? sí. Bien. Si no, después me preguntas de nuevo. Bueno, vuelvo a compartir, perdón. Bueno, acá para sacarle la duda a su compañero, ¿sí? La enfermedad renal hiperparatiroidea, que es lo más común que va a presentar el paciente, cálculos renales. Y se ven realmente muchos cálculos, por lo general bilaterales y con disfunción, acompañándose a la disfunción renal por la presencia de los cálculos.
Otro lugar donde pueden depositarse calcio por la hipercalcemia de la paratormona son en los ganglios de la base del cerebro, ¿sí? Y producen convulsiones. O sea, calcifican de forma bilateral los ganglios de la base del cerebro y están muy asociados a nefrocalcinosis, calcificación de los ganglios y convulsiones, ¿sí? Convulsiones crónicas por la calcificación de los ganglios de la base. Bien, ¿qué vamos a buscar en el laboratorio? Entonces, para pedir en el laboratorio, para confirmar el hiperparatiroidismo, vamos a tener una concentración de fósforo normal o baja, ¿sí? A diferencia de la insuficiencia renal, que ¿cómo está el fósforo en la insuficiencia renal? ¿Se acuerdan? No se acuerdan nada. Aumentado. Por eso se va a producir la hipocalcemia de la insuficiencia renal crónica. Entonces, como primera medida, fósforo normal o bajo puede estar acompañado de acidosis metabólica hiperclorémica, y lo otro que vamos a poder dosar es el dosaje de la paratormona, ¿sí? De la paratormona en sí, donde vamos a establecer la secreción inadecuada o inapropiada de la hormona. Tratamiento. Bueno, en primer lugar, el tratamiento básico de todas las hipercalcemias, ¿sí? Es primero hidratar al paciente, porque recuerden que van a estar con contracción de volumen, o sea, van a tener pérdida de agua y sodio, ¿sí? Con la hipercalcemia. Entonces, uno de los primeros tratamientos que hay que hacerle es reponer el volumen, o sea, hacer expansión de volumen, controlar diuresis, y a veces se pueden colocar diuréticos para poder aumentar la excreción del calcio. Y lo otro es tratamiento definitivo, luego de hacer el diagnóstico de que esto está producido por el adenoma de la paratiroides, es extirpar el adenoma. Como les dije, muchas veces al extirpar el adenoma, se extirpa un pedazo o un lóbulo de la tiroides también. Lo otro, para poder diagnosticar, ¿qué vamos a hacer? Tomografía, estadificación, resonancia magnética de cuello con cortes a nivel de la tiroides y paratormona y paratiroides, y se puede hacer gammagrafía para poder ver el adenoma, ¿sí? La toma del medio del radioisótopo a nivel del adenoma de la paratiroides. Y el tratamiento definitivo es la paratiroidectomía. Cuando se saca el adenoma y se saca la paratiroides, luego los pacientes tienen que tener aporte de calcio, porque si no van a terminar en el otro extremo, van a terminar con hipocalcemias severas porque no van a tener la función de la paratormona. Entonces tengo que recuperar el calcio y medir hormonas tiroideas para ver si junto con la paratiroides también se extirpó mucho del tejido tiroideo, y ahora también el paciente puede entrar en insuficiencia tiroidea, o sea, hipotiroidismo, ¿sí? El tratamiento... Doc, disculpe, ¿sí? hay chicos que están en sala de espera. Ay, no escuché, chicos, no escuché. Ahí está. Bueno, ustedes cualquier cosa me avisan. Ahí está. Bien, entonces, tratamiento definitivo, cirugía, tratamiento de sostén, hidratación y diuréticos. ¿Y cómo, chiquis? Bien, y hay una entidad que se llama hipercalcemia maligna, que es el aumento del calcio, ¿sí? No solamente por encima de su valor normal, que es entre 8 y 9 miligramos por decilitro, sino que por arriba de 11 miligramos por decilitro ya decimos que es una hipercalcemia severa. La hipercalcemia severa la van a leer como hipercalcemia maligna, puede estar acompañados a muchos tumores y muchos síndromes paraneoplásicos, y a esa hipercalcemia hay que tratarla, porque si no vamos a terminar no solamente con la disfunción cerebral, la disfunción de órganos, la disfunción muscular, sino también con arritmias severas, con prolongación del
QT. Y la prolongación del QT, ustedes ya saben que van a terminar con una arritmia ventricular grave. Entonces, tratamiento de sostén, tratamiento cardiológico, rehidratación del paciente, y si tenemos una hipercalcemia muy severa, se pueden tratar con bifosfonatos, ¿sí? Por vía oral y por vía endovenosa. Si es una hipercalcemia maligna, siempre la vamos a tratar con vía endovenosa. Esto se llama, la medicación que usamos por lo general es el pamidronato, ¿sí? Sódico, que es un bifosfonato. Se usa por vía endovenosa y esto nos disminuye la hipercalcemia y el calcio sérico cuando tenemos hipercalcemias malignas y que hay que tratarlos de forma urgente, ¿no? De forma urgente, más que todo los que están asociados, como les dije, a síndromes, por ejemplo, paraneoplásicos o el adenoma paratiroideo. No les traje ningún dibujito del electrocardiograma, la próxima clase les voy a mostrar uno, ¿sí? Con prolongación del QT para que no se lo olviden. Bien, vamos al otro trastorno. El otro trastorno es el contrario, o sea, tener el calcio muy bajo, o sea, la hipocalcemia severa. Hay muchas causas también de hipocalcemias, hay primarias y secundarias. Ustedes saben que el calcio está muy relacionado no solamente con la paratormona, sino también con la vitamina D, más que todo con el 2,25-hidroxicolicalciferol. Sí, si se lo acuerdan a ese, que es el que se produce en el riñón. Entonces, si tenemos una disfunción, lo voy a poner más grandecito para que todos lo vean, si tenemos una disfunción de la glándula paratiroides, ¿qué vamos a tener? La disfunción de la paratormona. La disfunción de la paratormona va a intentar aumentar la reabsorción de calcio a nivel del riñón, va a estimular la formación de la vitamina D. La vitamina D va a ir a decirle a nuestro intestino, mira, el calcio está bajo, ¿y qué va a hacer el intestino? Va a empezar a reabsorber calcio y fósforo. El calcio y el fósforo se van a poder, van a aumentar y va a ir hacia el flujo sanguíneo renal, lo que va a hacer que aumente el calcio y que pueda depositarse en el hueso, ¿sí? Esto sería lo que normalmente deberíamos pasar y deberíamos tener. Lo que normalmente debería ocurrir. Cuando hay una hipocalcemia, que miren la cantidad de causas que podemos tener, yo lo voy a poner un poquito más grande así lo podemos ver bien. Pueden estar asociadas a hipoparatiroidismo, ¿sí? Que les dije hace un ratito, puede ser quirúrgico cuando sacan el adenoma de la glándula paratiroides, puede ser idiopático, neonatal, familiar, ¿sí? Por depósitos de algunos metales en el hueso, como el hierro, el cobre y el aluminio, ¿sí? Infiltrativo, como lo son los tumores, y en las hipomagnesemias. Si yo no tengo magnesio, ¿sí? No, recuerden que no puedo, voy a tener muchas dificultades para reabsorber el calcio. Resistencia a la acción de la paratormona, como lo son el pseudohipoparatiroidismo. Esperen que voy a recibir unos compañeros. Ahí está. La insuficiencia renal, ¿sí? Algunos medicamentos, ¿sí? Como por ejemplo los bifosfonatos. Hay pacientes que tienen osteopenia o que tienen osteoporosis, más que todo las mujeres posmenopáusicas que tienen déficit de estrógenos y que ¿con qué se las trata? Con bifosfonatos. Pero cuando yo me excedo del bifosfonato, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso? Va a empezar a aumentar el fósforo y a disminuir la concentración de calcio efectiva. Fracaso en la producción de la vitamina D, como son las hipovitaminosis, los raquitismos hereditarios, la formación de complejos y depósitos de calcio, como son la hiperfosfatemia aguda, ¿sí?
el crash síndrome o el síndrome por aplastamiento cuando hay mionecrosis, ¿sí? Por ejemplo, un trauma grave, un multitrauma o un politrauma, donde hay crash síndrome y puede haber depósito agudo de calcio, como lo son el síndrome de lisis tumoral también por mionecrosis, ¿sí? Que también puede ocurrir. El síndrome de lisis tumoral puede ocurrir por dos causas, o porque el tumor se ponga isquémico, ¿sí? Por ejemplo, hay un tumor renal, ¿sí? Un tumor X. Se lo puede embolizar, ese tumor entra en isquemia y que vamos a tener síndrome de lisis tumoral. Esperen que voy a recibir un compañero. Ahí. ¿Qué vamos a tener como resultado? Síndrome de lisis tumoral con mionecrosis. La administración de fosfatos por vía parenteral, que muchas veces puede ocurrir, por vía el aporte excesivo, por vía enteral, o sea, por la dieta, algunos antiácidos que contienen fosfatos, por ejemplo, las pancreatitis, las transfusiones de sangre, las terapias con vitamina D y no se olviden las metástasis que son osteoblásticas. Por ejemplo, las metástasis del cáncer de próstata. ¿Sí? Uy. ¿Qué vamos a encontrar a nivel de signos y síntomas en estos pacientes? Si tengo el calcio bajo, el calcio lo voy a necesitar para lo mismo que hablamos al principio. Para el cerebro, para el músculo, para el intestino y para el corazón y para todas las membranas que necesitan despolarizarse y tener un potencial de acción, ¿sí? Más que todo, la fibra cardíaca y la fibra estriada. Esperen que voy a recibir un compañero. Acá. Ahí está. Las fibras cardíacas y las fibras del músculo estriado. Las células, mejor dicho. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de una hipocalcemia? Va a haber un aumento, o sea, la célula va a tener un aumento de la excitabilidad de la célula, ¿sí? Es como que se pone más excitable y cualquier potencial de acción que caiga en esa célula, ¿sí? Un potencial de acción que no tiene que caer en ese momento, puede producir la estimulación de este potencial con la despolarización de la fibra. Entonces, ¿qué nos va a llevar eso? Muchas veces lleva a arritmias cardíacas graves. Lo otro que vamos a tener es lo que se llama tetania, ¿sí? Que es la contracción muscular por la falta del calcio, parestesias, crisis convulsivas, depresión del sensorio. Y en los tejidos blancos, pues, blandos, ¿sí? Perdón, puede haber cataratas y puede haber también calcificación en algunos de los ganglios basales. Manifestaciones neuromusculares. La manifestación más grave de la hipocalcemia es la tetania, ¿sí? Que es el espasmo carpo, el que sería, ya les muestro un dibujito, es lo que se llama la mano en partero, no sé si alguna vez lo escucharon, pero es la colocación de la mano, hay como una, al producirse el espasmo del carpo y de los dedos, deja la mano en flexión con flexión de los deditos y es lo que se llama, lo van a encontrar en los libros como mano de partero, ¿sí? Que es el extremo y la complicación más grave de la hipocalcemia. Dentro de todas las complicaciones que tiene, ¿no? ¿Cómo la podemos dividir para su tratamiento al déficit de calcio? Bueno, la hipocalcemia puede ser aguda o crónica. En caso de ser aguda y de que el paciente tenga signos y síntomas de tetania o signos y síntomas a nivel del sistema nervioso central, del músculo o que corra peligro la despolarización del corazón, las fibras cardíacas, vamos a darle gluconato o cloruro de calcio, ¿sí? Ahí están esas dos presentaciones. Son ampollitas, vienen en ampollitas, cada ampollita está diluida al 20% y hay que sacar la cuenta de cuánto tiene cada ampollita, de acuerdo si tiene 20, por lo general vienen de 20 mililitros al 20%. O sea,
que en 10 mililitros van a tener 90 miligramos. En 20 mililitros van a tener 180. El calcio se corrige a una velocidad de 272 miligramos de calcio cada 10 mililitros y se va tomando corrección. Luego de cada corrección, primero, por supuesto que el paciente va mejorando clínicamente, y lo segundo es hacer la medición del calcio en sangre, del calcio solo y del calcio iónico. Como les dije, el calcio iónico es el calcio que está unido a proteínas y es el calcio que realmente es efectivo, ¿sí? Junto con la reposición del calcio, muchas veces tenemos que reponer también la vitamina D, si es que fuera la causa, la hipovitaminosis, la causa de la hipocalcemia, ¿sí? Si la causa de la hipocalcemia, por ejemplo, fuera administración de bifosfonatos, ¿sí? Lo que hay que hacer es suspender el bifosfonato y administrar el calcio. Si la hipocalcemia es por el déficit de la paratormona, porque fue extirpada la paratiroides, ese paciente seguramente va a necesitar el calcio por el resto de su vida, ¿sí? Por eso debo administrarlo y controlarlo el resto de la vida del paciente. Se lo puedo dar vía oral. Hay suplementos de calcio por vía oral que puede venir. El calcio solo, hay varias presentaciones, puede ser el calcio carbonato, o varias presentaciones, calcio con bifosfonatos, o también hay presentaciones farmacológicas que viene el calcio con la vitamina D, asociado ya a la vitamina D. Entonces, en un solo comprimido le estás dando las dos cosas al paciente. Las hipovitaminosis crónicas, las hipocalcemias crónicas, también las voy a corregir, pero voy a tener como un poquito más de tiempo para poder corregirlas y buscar el agente causal de lo que está produciendo la hipocalcemia de este paciente. Por debajo de 8,5 a 9 miligramos por decilitro de calcio, bueno, ya me puedo quedar más o menos tranquilo, ¿sí? Pero la verdad que por debajo de 8, la hipocalcemia empieza a tener manifestaciones clínicas. Ni le digo cuando el calcio tenemos una calcemia por debajo de 7. La verdad que empezamos a tener signos, síntomas, y por debajo de 6 seguramente vamos a tener tetania muscular. Creo que es todo, chicos. Sí, es todo.